vamos a darle paso también a Virgilio Hernández. Él es el presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, con quien seguiremos profundizando en el análisis de la denominada Ley de Solidaridad. Ahí está el asambleísta, le damos la bienvenida. En lo que respecta a las propuestas económicas, veíamos cómo estas se agrupaban en 4 ejes. El primero trata sobre la contribución de un día de sueldo para quienes tienen remuneraciones mensuales mayores a $1.000. El segundo refiere a la contribución del 0.9% en el caso de quienes posean patrimonios superiores a $1 millón. El tercero es la aportación de 3% sobre utilidades y el cuarto consiste en un aporte de 1.8% para bienes que se encuentran en Ecuador, pero cuya propiedad pertenece a sociedades domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones del extranjero. Propuestas, asambleísta, que ciertos legisladores calificaron de inconstitucionales y se amparaban en el artículo 328, que señala que el pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y que no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. ¿Qué decir frente a esto, asambleísta? Muy buenos días, un gusto. En primer lugar, expresar que esta solidaridad, esta generosidad que hemos visto en el pueblo ecuatoriano, a veces no se refleja en algunos sectores políticos, que no se dan cuenta que en este momento hay una situación extraordinaria, hay una situación que nos cambió la historia y la vida del país, y ahora tenemos un reto por delante. ¿Cuál es ese reto? Emprender en la tarea de reactivación, de reconstrucción de Manabí, de Esmeraldas y de otras zonas que fueron afectadas por el terremoto del 16 de abril. Ese es un hecho extraordinario y por lo tanto, para buscar enfrentar, y yo diría más que enfrentar, para poder iniciar el proceso de la reconstrucción, es que se han planteado medidas que son extraordinarias, que son por una sola vez. La posibilidad de aporte de un día de quienes trabajamos en el sector público, en el sector privado, es por una sola vez. Y se lo hace, y en la comisión esto también se revisó de manera progresiva, de acuerdo a los ingresos que tenemos las personas. Si una persona gana hasta $1.000, no está obligado, aunque yo tengo que reconocer también ahí la generosidad de mucha gente que nos ha llamado y nos ha dicho, muy bien, que no sea obligatorio para los que ganamos hasta $1.000, pero permítanos que sea un aporte voluntario. Es una de las cosas que tendremos que considerar en la comisión. Luego, de 1.000 a 2.000, un día de sueldo. De 2.000 a 3.000, 2 días de sueldo. De 3.000 a 4.000, 3 días de sueldo. De 4.000 a 5.000, 4 días de sueldo. De 5.000 a 7.500, 5 días de sueldo. De 7.500 a 12.000, 6 días de sueldo. De 12.000 a 20.000, 7 días de sueldo. Y quienes ganan 20.000 mensuales o más aportarán con 8 días de sueldo. 8 días de sueldo que serán cobrados en 8 meses. Es decir, cada mes aportarán con un día de sueldo. Esto no es inconstitucional. En primer lugar, hay el artículo 301 que señala con claridad que los impuestos, las tasas y las contribuciones se fijarán de acuerdo a la ley, pero que tienen que mantener el principio de progresividad. Eso para nosotros es un elemento fundamental. Segundo, aquí no se trata de ninguna disminución, en esto yo quiero ser enfático. No hay disminución de las remuneraciones de los trabajadores, ninguna disminución. Lo que se está haciendo es estableciendo una contribución de acuerdo a lo que señala el Código Tributario, artículo 1, artículo 3, los tributos pueden ser impuestos, tasas y contribuciones. ¿Por qué esta es una contribución? Es una contribución porque tiene un fin específico, una finalidad específica. ¿Cuál es esa finalidad? Esa finalidad es ayudar en el proceso de reactivación y de reconstrucción de Manabí, de Esmeraldas y de otras jurisdicciones. De tal manera que aquí no hay ninguna inconstitucionalidad. Señalar que esto es inconstitucional sería como decir, por ejemplo, que no se puede establecer el cobro del impuesto a la renta precisamente sobre lo que las personas ganan. Esto es un absurdo. Ya no saben qué decir, sobre todo porque se dan cuenta que la necesidad es inmensa, que la necesidad es muy grande y no tienen propuestas alternativas. Como ayer, durante todo el día, escuché intervenciones de los sectores de la oposición, escuchamos todos, el país también pudo seguir a través de la señal de la televisión legislativa el debate, y ni una sola, pero ni una sola propuesta alternativa. Propuestas de en qué hay que gastar, de cómo gastar, esas existen obviamente, pero ni una sola propuesta de cómo financiar la reconstrucción. Nosotros, ¿qué es lo que estamos planteando?
financiemos la reconstrucción con el aporte de todos los ecuatorianos y de todos los sectores. Todos los ecuatorianos vamos a contribuir con 2% de elevación del IVA durante un año para poder precisamente cumplir ese objetivo. Y luego, un día de remuneración que, como ya he señalado, no es en absoluto inconstitucional, está plenamente respaldado por lo que dice la Constitución y el Código Tributario. Con respecto al incremento de 2 puntos al impuesto del valor agregado, el IVA, los asambleístas de oposición insistieron en que tal medida reduciría la demanda y afectaría a toda la economía. ¿Han contemplado ustedes este escenario que tiene mucha influencia en estas teorías, ¿no?, que se manejan en la denominada economía conductual? ¿Qué decir frente a esto? Mire, en primer lugar, manejan datos parciales. La disminución del IVA no solo se debe a los efectos que hemos tenido de los embates externos en la economía ecuatoriana, sino también a que el IVA, hay un IVA interno y hay un IVA externo, y eso es lo que genera en promedio la disminución. Obviamente, y yo creo que en esto hay comprensión en la mayor parte de sectores de la sociedad, si en el año anterior dejó de ingresar 7.000 millones de dólares a la economía, el petróleo es nuestro principal producto de exportación. Por lo tanto, aunque en este año ya no existan recursos del petróleo para el presupuesto general del Estado, si dejan de ingresar recursos a la economía, es obvio que hay menos recursos para la banca, hay menos recursos a su vez para que la banca pueda dar crédito, hay menos recursos para que se puedan fomentar los distintos emprendimientos, y eso genera dificultades en la recaudación, y hemos tenido una disminución del 13%. En los montos que ahora se ha calculado, ya está calculado, ya está pensada precisamente que puede haber este efecto, pero sin embargo, esta es una medida, y yo lo he dicho varias veces, en la comisión lo hemos dicho, que es excepcional que en este momento, y nosotros siempre hemos sido contrarios a un impuesto como el IVA, porque es un impuesto regresivo, que se cobra a todos independientemente de cuánto la gente gana o cuánto la gente tiene. Pero a pesar de eso, es en este momento un impuesto que nos ayuda a tener los recursos para poder desarrollar este que debe ser un objetivo nacional de construir y de reconstruir Manabí, Esmeraldas y las otras zonas afectadas. Por eso nosotros les hemos planteado, yo una vez más planteo, si es que hay otras alternativas que puedan generarnos, que nos puedan ayudar a tener 750 millones, que nos digan, que nos planteen. No es responsable con el Ecuador que la oposición critique lo que hacemos, critique las propuestas que tenemos y no tenga una sola, pero una sola propuesta en la que se señale cómo lograr el financiamiento para reconstruir Manabí, Esmeraldas y las otras zonas afectadas. Eso es irresponsable por parte de los sectores de la oposición. En cambio, ¿qué es lo que vemos? Que en el pueblo ecuatoriano hay mayor comprensión, que en el pueblo ecuatoriano saben que este es un hecho extraordinario, que esto es un hecho que no habíamos vivido en otras ocasiones, y que por lo tanto esos 2 puntos va a ayudarnos en ese objetivo de empezar apenas esta tarea de reconstruir y de reactivar Manabí, Esmeraldas y las otras zonas que han sido afectadas. Le agradecemos, asambleísta, por sus impresiones. Esos 2 puntos se seguirán discutiendo, inclusive hay parte de la bancada que habla de que se podría reducir eventualmente a 1 punto. Ahí lo tenían a Virgilio Hernández, presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional.